Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar. La economía rusa está tambaleándose y las nuevas sanciones podrían ser el golpe definitivo que cambie el rumbo de la guerra en Ucrania. Así es, esto es grande. Y vamos a desglosarlo juntos de una manera clara, directa y con toda la energía para que no pierdas detalle. ¿Listos? Vamos allá. Imagina esto. La economía rusa está como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Durante años, Rusia ha dependido de sus exportaciones de petróleo y gas para mantenerse a flote, especialmente desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Pero ahora, la Unión Europea, junto con otros países, está apretando las tuercas como nunca antes. Y no solo eso, Estados Unidos, liderado por Donald Trump, está poniendo presión adicional. ¿El resultado? Un combo de sanciones que podrían dejar a Rusia sin aire. Vamos a explorar cómo llegamos aquí y por qué esto podría ser un punto de inflexión. Primero, hablemos del panorama general. La economía rusa está en problemas serios. Los tipos de interés están por las nubes, en un 17%, uno de los más altos entre las economías importantes del mundo. La inflación está descontrolada, como un tren sin frenos. Las empresas rusas están perdiendo dinero a manos llenas, y el gobierno no puede seguir financiando su maquinaria de guerra sin ingresos constantes. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los países que compraban su petróleo y gas, los que mantenían el flujo de dinero, están empezando a dar un paso atrás. Esto no es un juego menor, es un cambio que podría redefinir todo. Ahora, dejemos una cosa clara. Las sanciones no son algo nuevo. Desde que comenzó la guerra, la Unión Europea y otros países han impuesto ronda tras ronda de medidas para presionar a Rusia. Pero lo que está sucediendo ahora es diferente. La Unión Europea acaba de anunciar su 19º paquete de sanciones. Y este no es cualquier paquete. Es como si hubieran decidido cerrar todas las puertas y ventanas por las que Rusia seguía colando dinero. Vamos a desgranar las partes más jugosas de este plan. Primero hablemos del gas natural licuado, o GNL, como lo llaman. Durante años, países europeos han dependido del gas ruso para calentar casas, encender fábricas y mantener las luces encendidas. Incluso después de que comenzara la guerra en Ucrania, la Unión Europea seguía comprando GNL ruso. ¿Puedes creerlo? En total, han gastado unos 19.000 millones de dólares en GNL desde Rusia desde el inicio del conflicto. Eso es una montaña de dinero. Países como Bélgica, Francia y los Países Bajos eran de los mayores compradores, a pesar de estar aplicando sanciones en otros frentes. Pero ahora la Unión Europea dijo, basta. Han decidido cortar de tajo todas las compras de GNL ruso. Esto es enorme, porque ese gas era una de las principales fuentes de ingresos de Rusia. Sin ese dinero, la economía rusa va a sentir el golpe, y fuerte. Pero espera, que la cosa no termina ahí. Otro gran movimiento es el tope al precio del petróleo ruso. Desde 2023, existía un límite de $60 por barril para el petróleo crudo ruso. Esto significaba que los países que compraban petróleo ruso no podían pagar más de ese precio sin violar las sanciones. Pero aquí viene la novedad. La Unión Europea bajó ese tope a $47,6. Eso es un recorte brutal. Si miramos cómo ha evolucionado el precio del petróleo ruso desde el inicio de la guerra, vemos que a veces se vendía por encima de $70 u $80. Ahora, con este nuevo límite, Rusia va a ganar mucho menos por cada barril que venda, y como si eso no fuera suficiente, la Unión Europea también está yendo tras la llamada flota sombra, un grupo de barcos que Rusia usa para vender su petróleo burlando las sanciones. Han añadido 118 barcos más a la lista negra, sumando un total de más de 560 barcos sancionados. Esto significa que Rusia tiene cada vez menos formas de mover su petróleo por el mundo. Ahora, aquí viene una de las partes más interesantes. Países como China e India han sido los grandes salvavidas de Rusia. Mientras Europa y Estados Unidos reducían sus compras de petróleo ruso,
China e India llenaron el vacío, comprando grandes cantidades de crudo a precios bajos. Luego, refinaban ese petróleo y lo vendían a Occidente como si fuera suyo. Un truco astuto. Pero la Unión Europea ya se dio cuenta de este juego. Ahora están diciendo, si sigues comprando petróleo ruso, te vamos a sancionar también. Esto pone a China e India en una posición complicada. Imagina que eres China. Por un lado, puedes seguir comprando petróleo ruso barato, pero por otro, arriesgas perder acceso al mercado europeo, que es uno de los más grandes del mundo. Y no solo eso, Donald Trump ya dijo que Estados Unidos seguirá el ejemplo de la Unión Europea y aplicará sanciones a quien compre petróleo ruso. Así que China e India tienen que elegir, o se alinean con Rusia y pierden a Occidente, o buscan otras fuentes de petróleo. Spoiler: perder a Europa y Estados Unidos sería un desastre para sus economías. Entonces, ¿por qué estas sanciones son tan importantes? Porque están atacando directamente la billetera de Rusia. Sin ingresos por petróleo y gas, Rusia no puede seguir financiando su maquinaria de guerra. Los tanques, los drones, los misiles, todo eso cuesta dinero, y mucho. Si cortas el flujo de efectivo, la capacidad de Rusia para seguir peleando se debilita. Y hay señales de que esto ya está teniendo efecto. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo algo muy revelador. Los rusos están pidiendo a gritos un alivio de las sanciones. Esto nos dice que las medidas están funcionando. Las empresas rusas están desesperadas, los bancos están bajo presión y la economía de guerra que Rusia ha intentado mantener está al borde del colapso. Pero no todo es economía. Hay otro factor que está impulsando estas sanciones: las acciones de Rusia en el escenario internacional. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques en Ucrania, lanzando drones y misiles contra edificios gubernamentales y zonas civiles. Incluso han violado el espacio aéreo de países de la OTAN, como Polonia y Rumania, con drones rusos volando donde no deberían. Esto no es solo una provocación, es una señal de que Rusia no está interesada en la paz, sino en escalar el conflicto. La Unión Europea, harta de estas acciones, decidió responder con más fuerza. Y no están solos. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está poniendo presión adicional, como ese arancel del 50% que impuso a India por comprar petróleo ruso. El mensaje es claro: si sigues apoyando a Rusia, vas a pagar un precio. Ahora, vamos a ponernos en los zapatos de Rusia por un momento. Imagina que eres el gobierno ruso. Tus ingresos están cayendo, tus barcos no pueden moverse libremente, y los países que compraban tu petróleo ahora están dudando porque no quieren sanciones. Encima, tu economía interna está en caos. La inflación hace que todo sea más caro. Los salarios están subiendo, pero no alcanzan, y las empresas están pidiendo ayuda porque no pueden seguir operando. ¿Qué haces? La verdad es que las opciones son pocas. O buscas una salida negociada para el conflicto, o sigues adelante hasta que tu economía colapse por completo. Y eso es exactamente lo que la Unión Europea y Estados Unidos están apostando: que Rusia no pueda aguantar mucho más. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Bueno, estas sanciones podrían ser el punto de inflexión que muchos hemos estado esperando. Si China e India dejan de comprar petróleo ruso, Rusia se quedará sin el dinero que necesita para seguir peleando. Y sin ese dinero, la guerra en Ucrania podría llegar a un punto crítico. No estoy diciendo que la paz esté a la vuelta de la esquina, pero estas medidas están poniendo una presión enorme sobre Rusia. Y si algo hemos aprendido, es que la presión económica puede cambiar el curso de los eventos. Antes de cerrar, quiero que hagas una pausa y pienses en esto. La economía no es solo números y gráficos, es lo que mantiene a los países en pie. Cuando cortas los ingresos, cortas el poder. Y eso es exactamente lo que está pasando con Rusia ahora. La Unión Europea y Estados Unidos están diciendo: no más. Y con cada sanción,
Con cada barco bloqueado, con cada dólar que Rusia deja de ganar, el camino hacia el fin del conflicto se hace un poco más claro. Así que, amigos, ¿qué opinan? ¿Creen que estas sanciones van a obligar a Rusia a sentarse a negociar? ¿O crees que encontrarán alguna forma de seguir adelante? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, que me encanta leerlos y responderles. Y si este video te pareció interesante, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesite entender qué está pasando. También, si no te has suscrito, hazlo ahora. Estamos creciendo y queremos que seas parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desglosando los temas que están moviendo al mundo. Hasta la próxima.